Echedey. La última vez que estuvo con nosotros nos comentó que, bueno, que tengo aquí apuntado que era a mediados de junio, es decir, hace pues casi 2 meses ya, que se había, ya en esos momentos más o menos se había estabilizado un poco lo que era la crisis sanitaria, estábamos en ello, pero se había medio estabilizado. El Ayuntamiento de Arrecife, según su punto de vista, está consiguiendo frenar ahora lo que ha venido después, que es el tema de la crisis económica. Pues me gustaría decir lo contrario, pero la realidad llama al teléfono. Ahora venía atendiendo a una vecina que me decía que tiene un problema en su vivienda para rehabilitación y sigue esperando que se tramiten estas ayudas. Yo puedo entender además que es una cuestión de saturación, especialmente de los servicios sociales municipales, pasa en todos los municipios, especialmente en Arrecife, donde tenemos una población muy grande y además un personal muy reducido. Pero también es verdad que yo creo que es tiempo de marcar prioridades. Tenemos que determinar qué es lo importante, qué es lo urgente y qué es lo que puede esperar, porque hay muchas cosas que pueden esperar. Y yo de verdad no entiendo, si tenemos actividades festivas y lúdicas suspendidas, si tenemos las instalaciones deportivas cerradas y demás, no entiendo cómo no se ha aprovechado todo ese personal, por ejemplo, para reforzar el área de servicios sociales. Porque es verdad, están llegando cada vez más y a medida que la medida que ha puesto el Estado de los ERTE vaya cayendo, vayan reduciendo, vayan cayendo más personas en el paro, porque tristemente va a ser así, la demanda va a subir y lejos de estar preparándonos para eso, pues estamos preocupados de otras cosas. Y yo creo de verdad que ahora hay que, repito, preocuparnos de lo urgente, mirar hacia lo importante y aparcar lo que puede esperar. Son casi cerca de 8.700 personas en paro en lo que es Arrecife. No sé si cree que se ha gestionado bien precisamente el tema del desempleo en la ciudad, de ayudas a autónomos, a pequeñas y medianas empresas. La realidad es que no existen ni ayudas a autónomos, ni a pequeñas y medianas empresas, ni por parte del Ayuntamiento de Arrecife, ni por parte del Cabildo de Lanzarote. Se han dado estas ayudas, cuidado, no solo por ayudar a empresarios, sino también por ayudar al empleo que estos empresarios generan, porque nos llenamos la boca hablando de las grandes empresas y demás, pero al final la pequeña y mediana empresa, los autónomos, las pequeñas empresas familiares son las que generan más empleo para la ciudad y no tienen ninguna ayuda, todo lo contrario. El otro día veíamos una noticia en la que sacaba pecho el ayuntamiento porque pagaba deuda histórica. No, es que usted no puede sacar pecho porque paga sus obligaciones, usted tiene que sacar pecho porque genera nuevos trabajos para esa gente y eso no se está haciendo. Es decir, que sí, que hay que pagar lo que se debe, por supuesto, pero eso no es para estar orgulloso, eso es para esconder la cabeza y decir, por fin arreglamos lo que hicimos mal. Ahora lo que toca es mirar hacia el futuro, mirar con valentía. No entiendo que todavía no haya salido, por la parte que me toca, el Ayuntamiento de Arrecife, con toda la artillería contra esta decisión del Estado de hurtar los remanentes a los ayuntamientos, porque esa es nuestra salida. Arrecife ha recibido como adelanto del IJIC y de la parte que le toca a los ayuntamientos, pues en base a las previsiones de noviembre, casi el total de lo que le va a tocar con las actuales previsiones. Es decir, vamos a llegar a junio y de 900.000 euros mensuales que veníamos recibiendo, perdón, a septiembre, y de los 900.000 euros mensuales que veníamos recibiendo vamos a pasar a recibir 7.000. ¿De dónde van a pagar las nóminas? Si encima los remanentes, el Estado te está diciendo o me los entregas y yo me hago cargo de los intereses, o los dejas ahí morir en una cuenta porque no te los dejo usar. Yo creo que tenemos que luchar por eso. Además, yo estoy convencido que jurídicamente es un dinero que pertenece a los arrecifeños y que nadie puede prohibirte por muchas leyes que pongan que lo utilices, porque es de los arrecifeños, porque lo hemos pagado con nuestros impuestos y de verdad que creo que es la única tabla de salvación. Hablo de Arrecife porque es el que conozco, pero de todos los ayuntamientos. Se van a ver con serios problemas de liquidez y cuidado que las ayudas sociales, las ayudas de bienestar, a la vivienda, a la comida, al aseo, a las personas que no tienen techo, no han hecho sino empezar. Tristemente, a medida que vaya aumentando el paro porque se empiezan a caer los ERTE, vamos viendo cómo más familias lo van a necesitar y repito, no estamos trabajando para prepararnos para eso. Yo no puedo concebir que en un pleno mes de agosto, después de una crisis sanitaria, en plena crisis económica, el Grupo de Gobierno de Arrecife se vaya de vacaciones. No tiene sentido, llevan 3 meses confinados en casa, pueden esperar las vacaciones a diciembre, a enero, cuando la situación esté mejor. Yo de verdad creo que hace falta más responsabilidad. Los remanentes precisamente, no sé si pueden, bueno, no sé si el grupo de gobierno ha aclarado lo que va a hacer, que parece ser que no, pero que pueden crear un conflicto precisamente entre la postura del Partido Socialista y la postura del Partido Popular. Lo digo porque el Partido Popular, a nivel nacional, ha pedido que no se entregue ese dinero al gobierno, que a su vez entregaría una parte, ¿no?, y el resto lo devolvería en 10 años, que es la postura o el acuerdo que ha firmado la Federación de Municipios. Luego hay otra postura que ha dicho el PP, que es que no, bueno, esa es la postura que ha dicho el PP, estaría la postura de aceptar el acuerdo,
Incluso hay una tercera postura que habla de que no sé si es la que le he entendido a usted ahora, de utilizar esos remanentes en cualquier caso y ver si, independientemente del acuerdo al que se haya llegado. Desde luego, y yo entiendo que son términos que al ciudadano de a pie, al vecino, le cuesta entender cuando hablamos de remanente, de superávit. Sí. El remanente es el dinero del año pasado que el ayuntamiento no se pudo gastar y que es del ayuntamiento. Y que el gobierno ha bloqueado que el ayuntamiento lo pueda invertir este año en ayudas sociales, en planes de empleo, en generar economía para Arrecife. Eso lo ha bloqueado. Y ahora le ha dicho el gobierno, muy bien, yo no le dejo usar su dinero, pero le dejo que me lo preste. Entonces, yo entiendo que Arrecife debe decir, ¿cómo que le dejo que me lo preste usted? Y además, si tenemos que emprender acciones judiciales, emprendámoslas. Es dinero de los arrecifeños. ¿Por qué el Estado pone una ley para que no se pueda utilizar ese dinero, que es un dinero que han pagado los vecinos para sus impuestos? La ley existe desde hace bastantes años. Sí, la ley, si no recuerdo mal, además es del Partido Popular, si no recuerdo mal la ley, que encima... Popular, sí, efectivamente. Pero es verdad que la situación es una situación de extrema necesidad de las administraciones locales. Arrecife puede no verse con estos problemas, repito, porque bueno, tiene fuentes de ingresos que ahora empezarán a sumarse, como pueden ser los impuestos municipales y demás, y es verdad que por el montante puede no verse con problemas de tesorería diaria, por así decirlo. Sí se le verán bloqueadas, por ejemplo, las inversiones. Pero hay municipios, especialmente aquellos que no tienen remanente, porque después dice el gobierno del Estado, bueno, pero vamos a crear con dinero de Europa un fondo de 5.000 millones del que pueden tirar los ayuntamientos. No, hombre, yo no quiero que usted me coja mi dinero para después decirme que puedo tirar de otro, yo quiero gastar mi dinero, porque es mío, porque los vecinos lo necesitan. Y yo de verdad creo que con la legislación en la mano estamos en una situación de emergencia social y lo primero es que las personas puedan tener su bienestar. A partir de ahí, que se sigan enredando en ese Congreso, el PP con el PSOE con el PP, si la ley era de uno, si era de otro, si lo han hecho bien, si no. Pero la realidad es que seguimos en los municipios donde nos llama la gente porque no tiene para comer, teniendo que decirles que no, porque hay normativa y pleitos entre el PSOE y el PP que no nos dejan usar ese dinero. De todos modos, creo recordar, con el tema de los remanentes concretamente, que hay que tener ciertas, si hay que cumplir ciertas cosas para poder hacer uso de ese remanente. En el caso de Arrecife, no se cumple nada. No, el tema del pago medio a proveedores no permitía, con ninguno de los parámetros que permitían el uso, ojo, no en materia social, que permitían el uso en inversiones que no generaran luego gasto, su mantenimiento, creo recordar. Pero eso ha quedado obsoleto. Ahora es que ya no permiten el uso, el único uso que se permite a los ayuntamientos de su dinero es cedérselo al Estado. Que oye, que si el Estado cogiera ese dinero y da un fondo para que las familias dejen de, es decir, y asume las competencias que tienen los ayuntamientos en materia social y les da un buen servicio a los ciudadanos, bienvenido sea, porque descarga a los ayuntamientos. Pero es que no es así, usted mantiene la competencia de bienestar social, usted sigue teniendo que tramitar las ayudas sociales, usted sigue teniendo que tramitar las ayudas a vivienda, usted sigue teniendo que pagar la luz y el agua de los vecinos que lo necesiten, pero yo el dinero se lo quito. ¿Y con qué lo pago? Porque, repito, del Fondo de Financiación Canario nos han ingresado por adelantado el dinero de todo el año, porque había otras previsiones. Y de verdad, yo desconozco al detalle los números de Arrecife, los hemos pedido para estudiarlos, también para fijar nuestra postura con respecto a la propuesta del Ministerio, pero a mí lo que me pega a bote pronto es que el dinero que es de los arrecifeños, ¿por qué se lo tengo que dar, hablando mal y pronto, al señor Sánchez para que venga a volar en avión privado? No, señor, aquí hay más necesidades en Arrecife. Yo le quería preguntar por los presupuestos, porque bueno, son la herramienta con la que se puede hacer frente a estas cosas, y ya sé que en el debate del Pleno sobre los presupuestos, bueno, ustedes consideraban que la aprobación era nula, ¿no? Porque faltaban informes. No sé si le quería preguntar dos cosas. Una, si han dado algún paso más respecto a esa aprobación de los presupuestos, y otra, si digamos sobre el fondo, si en el fondo los presupuestos, más allá de que se aprobaron o no con alguna cuestión formal que no debía haber sido así, si más o menos cumplen con lo que se necesita ahora mismo, ¿no? Mire, lo dijimos en el pleno de presupuestos, que eran unos presupuestos que habían hecho deprisa y corriendo y que ni ellos mismos sabían lo que estaban aprobando porque no respondía a las necesidades que tiene la ciudad. El presupuesto está aprobado, puedo patinar un poco con los días, pero habrá 20 días que está aprobado de forma definitiva, después de que se publica en el boletín, periodo de alegaciones, se contestan las alegaciones, pleno y demás. Después de aprobar el presupuesto, lo han modificado ya 3 veces.
Es decir, el presupuesto aprobado hace 20 días han hecho 3 modificaciones presupuestarias, evidentemente porque el presupuesto no estaba bien hecho, porque tuvo esas previsiones, porque una era para pagar una sentencia judicial, la otra era para recoger un tema en materia de personal, es decir, porque todo eso lo sabías desde enero, hiciste unos presupuestos en junio que no tuvieron en cuenta eso y ahora has tenido que modificar. Es decir, por ese aspecto los presupuestos se han hecho con falta de rigor y falta de saber lo que se está haciendo en el ayuntamiento. Y luego la parte administrativa, la parte de procedimientos, nosotros seguimos diciendo que adolecen de un vicio de nulidad, que es la carencia del informe para contestar a las alegaciones, de un informe que la ley dice que tiene que estar. Pero también es verdad que nos planteamos en su momento impugnar los presupuestos y valoramos. Impugnar los presupuestos, ¿qué puede suponer? Pues que se retrase su puesta en funcionamiento otros 3 o 4 meses y que nos vayamos a octubre, noviembre y no se puedan tramitar las ayudas sociales y no se puedan tramitar las subvenciones deportivas y no se puedan tramitar las subvenciones culturales. Entonces hemos tomado la decisión de que nosotros como grupo político no vamos a impugnar esos presupuestos, aunque estamos preocupados porque cualquiera puede impugnarlos, porque estamos convencidos de que si eso llega a un tribunal de lo contencioso va a decir que el procedimiento está mal hecho. Pero que sea un juez quien lo diga, porque desde luego si nosotros nos metemos a impugnar, a pedir informes y demás, creo que flaco favor le haríamos a los ciudadanos, aunque es verdad que no son los presupuestos que necesita Recife. Es un mal menor, por así decirlo, que dentro de que son unos presupuestos que nos sirven, mejor estos que ninguno. Y Echedey, precisamente ustedes presentaron en alguno de esos plenos previos a aprobar los presupuestos, creo que eran 40 y pico propuestas. 42 alegaciones. 42 alegaciones. No 42 alegaciones, 42 propuestas de modificación. Efectivamente. En su momento, bueno, les dijeron que no les aprobarían porque o bien eso ya se estaba ejecutando o se ejecutaría, ahora que ya ha pasado pues X tiempo, ¿no? ¿Ha comprobado que esto es así o eran otros motivos los que llevó al ayuntamiento a rechazar? Llevamos 42 propuestas de modificación, 42 enmiendas a los presupuestos que se dicen, con temas puntuales de cosas que habíamos detectado estudiando el documento que nos dieron. 3 de ellas, que eran previsiones que no habían hecho con respecto a gastos, son las 3 modificaciones presupuestarias que han tenido que hacer a posteriori. Si nos hubieran hecho caso cuando presentamos las 42 enmiendas, en lugar de votar en contra por sistema a todas, porque las votaron todas en contra, se hubieran ahorrado un mes y pico de trabajo y se hubieran ahorrado que los proveedores estuvieran un mes y pico más de retraso en cobrar su factura. Pero el grupo de gobierno ha determinado que todo aquello que venga de coalición no les vale y que se vota en contra. Pero voy más allá. Cuando se aprueban inicialmente los documentos, nuestra alegación al presupuesto, el que llevaron en el pleno de aprobación definitiva, era una alegación en la que decíamos esto que les estoy comentando. Han ustedes hecho unos presupuestos con la previsión de los ingresos del Fondo Canario de noviembre, en la que no estaba la crisis del COVID, y en junio sabemos que esos ingresos van a bajar un 54%. Casi 6 millones de euros para Recife. 6 millones que han puesto en ingresos sabiendo que no iban a venir y que ahora van a tener que modificar de los gastos, porque no tienen con qué pagarlo. Y eso también se lo dijimos y también tiraron para adelante. Da igual, desestimamos la alegación porque nosotros podemos trabajar con la previsión de noviembre. Pues ahora veremos una retahíla de modificaciones presupuestarias durante lo que queda de año para arreglar eso que nosotros les dimos desde el minuto 1. ¿Y qué es lo que pasa? Que dice, bueno, pues ellos han determinado hacerlo por modificación presupuestaria. Cada vez que hacen una modificación presupuestaria es un mes más. Un mes más para que los proveedores cobren, un mes más para que se puedan tramitar los expedientes, un mes más para dejar a los departamentos sin recursos, y todo esto, repito, por cabezonería y por no querer sentarse con la oposición y ver que hicimos un trabajo serio, además con la compañera María Teresa Lorenzo, que tiene la experiencia de haber hecho un presupuesto en el Ayuntamiento de Arrecife, y que les pusimos blanco sobre negro defectos que habíamos encontrado. No pasa nada, cuando uno se equivoca, a veces es mejor reconocerlo y decir, venga, vamos entre todos a arreglarlo, que no tirar para adelante y generar prejuicios para la gente. Es decir, el asunto de encontrar puertas cerradas y de no recibir de alguna manera un feedback por parte del grupo de gobierno sigue así. Sí, de hecho el otro día leía, no recuerdo en qué medio, perdónenme, un artículo de opinión de la alcaldesa que decía que estaba cansada de la política del no a todo y que ella venía a hacer otra forma de política. Y yo me alegré profundamente de que hiciera esas declaraciones y de que de verdad fuéramos todos a trabajar. Cuando, antes de cerrar los pactos, yo hice una propuesta como candidato más votado, que fue que entráramos en el grupo de gobierno todos los concejales del pleno a trabajar, ya que todos los que iban a estar liberados, que todos tuvieran un área para desarrollar, pero bueno, los derroteros del pacto fueron por otro lado, ellos hicieron su pacto y repartieron sus áreas. Y cuando vi estas declaraciones de la alcaldesa el otro día, me alegré, digo, bueno, ha cambiado el chip, vamos a remar todos juntos para ir hacia el mismo lado. Eso fue un martes y el viernes tuvimos el pleno ordinario. Coalición Canaria llevó sus 8 propuestas de resolución, con temas concretos además y sencillos de solucionar que nos habían presentado los vecinos. De las 8 nos votaron que no a 7. Que no, es decir, y cuando le pedías la explicación del por qué no, te decían, porque somos mayoría.
Estas son las formas en las que está trabajando doña Astrid en el Ayuntamiento de Arrecife, pero bueno, los ciudadanos lo verán y actuarán en consecuencia, supongo. Y hay, digamos, bueno, a mi juicio, uno de los grandes problemas de Arrecife, que además lleva arrastrando desde hace años, es el de la vivienda, ¿no? El del precio de la vivienda, el de la escasez de la vivienda, en fin, en definitiva, que afecta a casi a todo el mundo, porque no hay vivienda barata en la capital de la isla, ¿no? Hace poco se ha firmado el Ayuntamiento o se va a incluir Arrecife en el plan de vivienda de alquiler social del Gobierno de Canarias. No sé si esto es un parche, si es a medio plazo y en cualquier caso qué políticas de vivienda se tendrían que tomar para que cambiara la situación. Bueno, Saúl, como bien dices, el problema de la vivienda en Arrecife es tan acuciante, es imposible para una persona, una familia monoparental o para una pareja que tenga un salario de los establecidos como salario mínimo, tener una vida medianamente normal y pagar un alquiler en una vivienda digna. Es muy complicado porque los precios están disparados, el alquiler vacacional también ha irrumpido como componente negativa en el tema de la vivienda, y desde luego la no construcción en Arrecife de vivienda pública desde años inmemorables, como se suele decir. La última promoción fue bajo el mandato de la Consejería de Vivienda de doña Inés Rojas, pues hacen que Arrecife tenga unos precios de vivienda en alquiler abusivos y de compra, mejor ni hablemos. Cualquier medida que se ponga en esta materia, es decir, incorporarnos en ese programa, la construcción de las viviendas sociales en Arrecife, esa cesión del suelo que por fin se arregló ese error que llevaba meses esperando arreglarse y demás, yo creo que van a distorsionar el mercado y a provocar que los particulares que tienen vivienda y que la alquilan se pongan las pilas, cambien el chip y digan, contra, no puedo seguir alquilando una vivienda de un dormitorio a 800 euros. Tengo que bajar el precio, tengo que irme a un precio razonable para que la gente lo pueda hacer, porque voy a tener competencia pública. Y yo creo que en ese sentido se están adoptando buenas medidas, y no me duele en prendas decirlo, por parte de, en este caso, el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias, porque se han puesto las pilas para hacer cosas, mientras que en el final del pasado mandato, pues se paralizó todo, y es verdad que no tuvieron el acierto de hacer un expediente de cesión bien hecho. Esta corporación ya lo ha hecho y se está avanzando en ese proyecto. Esperemos que aprieten lo suficiente para que esas 400 viviendas que han anunciado sean una realidad este mandato, porque Arrecife las necesita. Y unido también al problema de las viviendas, también hay un gran problema en Arrecife, el tema de la movilidad, el plan de movilidad de Arrecife, unido a la que va, digamos, respaldado o unido a la sostenibilidad, fomentar el transporte público, bueno, se supone que un poco más a centrarse en el tema de los barrios, la accesibilidad, todo esto. ¿Tiene algo de realidad, de ficción? ¿Se va a poder llevar a cabo? Digamos, ¿en qué opinión de este plan de movilidad? Igual que digo que en la parte de vivienda han hecho cositas y todo lo que se haga después de no hacer nada, bienvenido sea, en transporte y movilidad las cosas están igual o peor que antes. Mañana son los exámenes teóricos para constituir una bolsa de empleo público para conductores de guagua, pero no hay guaguas, las que hay están averiadas. El sistema de ticket, por así decirlo, es incompatible con el sistema insular, de forma que no se puede ejercer una política de transportes para aprovechar las líneas que tienen inserción en Arrecife, que vienen desde la zona centro, la zona sur o la zona norte, para que esas puedan confluir, a trabajar con el Cabildo de la mano para que esas cubran parte de las rutas y de las conexiones de los barrios, y que las guaguas municipales se dediquen a cubrir aquello en lo que no entra el otro transporte. Tampoco están trabajando en eso. Tampoco están trabajando en un nuevo sistema de líneas. Hay líneas en Arrecife que para llegar de Argana al centro de Arrecife te pegas 1 hora y 20 minutos en la guagua. Es decir, si caminando tardas 15, tú vas a coger una guagua de 1 hora 20 para moverte de un barrio al centro. O tienen que cambiar el sistema de esas líneas. Porque hasta ahora en Arrecife las líneas de guagua se han marcado las paradas en función del concejal de turno y del vecino que se quejaba. Tengo un señor que quiere una parada en la puerta de su casa porque va a coger la guagua una vez en semana. Pues allí pongo la parada. No, hombre, es que usted con esa parada castiga al resto de usuarios a 10 minutos más de recorrido. Las paradas tienen que hacerse pues sobre un plano, marcar puntos, círculos, y que cada vecino tenga una distancia máxima a la parada más cercana de su casa de 500 o 600 metros en un transporte urbano. Y así tienes que definir las líneas, no con una llamada de teléfono de un vecino que se queja. Y ese ha sido el problema en Arrecife. Y tenemos un transporte que no es cómodo, que no es eficiente, que además es caro, y que si yo voy a trabajar no puedo estar 1 hora y pico en la guagua para llegar a mi puesto de trabajo. ¿Y qué pasa con los semáforos? No sé si la oposición sabe algo de lo que pasa con los semáforos, porque hace prácticamente 3 años que se iban a cambiar.
No sé si hay un expediente X ahí o qué es lo que pasa. No se ha hecho, y esto también lo puedo decir, y me fastidia porque después digo, es que solo ves lo malo, ¿no? Hombre, ya dije lo bueno, lo de la vivienda lo han hecho bien, pero los semáforos, que es un problema no solo de imagen de la ciudad, que es muy feo llegar y ver todos los semáforos estropeados, es un tema de seguridad. Hay accidentes cada día porque están los semáforos rotos. No han hecho absolutamente nada. No hay un proyecto redactado, no hay dinero para ejecutarlo, no han buscado financiación externa para renovar la red. Es que es lo que hace falta. Estar poniendo parches con contratos de 15.000 euros que se te acaban al mes y ya se acabaron las reparaciones no sirve de nada. Lo que hay que hacer es trabajar en un proyecto global. Hace años se anunció que el pliego de condiciones estaba a punto. Y claro, a punto sigue porque no hay nada, no hay nada. Creo que están con la idea de encargárselo al Cabildo, porque en el ayuntamiento en eso son especialistas, todo para el Cabildo, no sé para qué tenemos los sueldos de los concejales en el ayuntamiento, pero no hay plan, no hay proyecto de nueva red de semaforización de Arrecife, no la hay a día de hoy. Me gustaría decir lo contrario, me gustaría estar hablando de que si hay que cambiar este punto o aquel del proyecto, pero la realidad es que no hay proyecto. Y yo insisto mucho también en el tema de la accesibilidad, como le decía, ¿no? En fin, creo que es también un punto débil de la ciudad, en el sentido de, nosotros cubrimos en su momento un reportaje de, hay bastantes personas en la ciudad de Arrecife que tienen pues ciertas discapacidades, ¿no?, físicas, y que bueno, que en muchas ocasiones para ir de su casa al supermercado se tienen que dar 30 vueltas porque no pueden subirse a una acera o no pueden pasar por un paso de peatón. Creo que ese también es el eterno punto débil, repito, ¿no?, de la ciudad. Creo que tampoco es algo, o aparentemente, no sé cómo está la situación, pero no es algo que se esté teniendo en cuenta. Sí, además recuerdo el reportaje que ustedes hicieron, si no recuerdo mal, de una vecina de Argana que pasa auténticas odiseas para hacer su vida normal, llevar sus hijos al colegio, ir al supermercado a comprar el pan o acercarse al parque infantil. Además recuerdo cuando los compañeros estaban en el Ayuntamiento de Arrecife, que estuvieron pues trabajando y finalmente se pudo, para algo tan sencillo como colocar una rampa de madera en el centro sociocultural para que esta persona pudiera acceder a las reuniones vecinales. Miren, una cosa que costaba nada y el Ayuntamiento, el PSOE en aquel momento en minoría, no fue capaz de solucionar aquello, tuvimos que hacerlo desde el Cabildo. Pero la realidad es que Arrecife tiene problemas de accesibilidad en prácticamente todos sus barrios, no en prácticamente, en todos sus barrios y en prácticamente todas sus esquinas. Han hecho cositas, también es verdad, por ejemplo, han estado en una serie de obritas de adecuación de los pasos de peatones en las zonas de los colegios principalmente, lo cual son pequeños pasos que se van dando, pero es insuficiente. Yo creo que Arrecife, y además yo creo que pueden buscarse fondos europeos para ello, porque Europa está trabajando en ciudades que premien o que ayuden a la movilidad de las personas que tienen un problema con su movilidad o con su capacidad de desplazarse, y presentar un proyecto de renovación integral o de adecuación integral de la ciudad. Yo sé que es un proyecto que será caro, que será ambicioso, pero hay que tenerlo listo. Y oye, si después no consigues dinero para hacer el 100%, pues por lo menos vete ejecutando cada año el 10%, pero vete avanzando. Porque sí, está bien que ahora tengamos los colegios con los rebajes en las aceras, en los pasos de peatones, pero el otro día se nos daba un caso muy curioso, por ejemplo, en un colegio de Altavista, ¿no? Hicieron el rebaje para bajarte en el colegio, pero no para subirte en la acera. Entonces, muy bien, la foto está muy bien, pero hay que contemplar de forma global, es decir, si actúas por lo menos sobre una manzana, para que por lo menos esa manzana la tengas avanzada. Si tú solo haces un rebaje en la acera que está frente al colegio, muy bien, pero si no tengo cómo subirme a la acera, ¿para qué quiero bajarme? Y tampoco estaría, además, digo, porque no es un ayuntamiento que da la impresión de que sí hay normativas, hay ordenanzas, pero no se hace cumplir casi ninguna. En materia de movilidad no se hacen cumplir, pero es que hay cientos de coches que aparcan en las aceras y tampoco se hace cumplir, de solares abandonados que deberían estar tapiados y tampoco se hacen cumplir, y no estaría de más que se pusiera el acento sobre... Quiero decir que igual no hace falta más ordenanzas ni más normativas, con que se cumplan las que hay a lo mejor valdría, ¿no? Saúl, que se ponga el acento y que de verdad seamos conscientes de que es una responsabilidad de todos y un problema importante de la ciudad. Mira, le pongo un ejemplo que puede parecer una tontería a bote pronto, pero que no lo es. En la zona centro de Arrecife, como saben, se ha peatonalizado muchas calles y solo se permite el acceso a los vecinos de la zona con su correspondiente autorización municipal, tarjeta de autorización municipal. Vaya usted por la calle que une la pescadería con el ayuntamiento y compruebe qué coches tienen esa tarjeta municipal.
¿Qué coches lo tienen? ¿Por qué los asesores del ayuntamiento tienen una tarjeta de vecino para aparcar en las... Oye, ¿tienes un parking en La Rocar? ¿O tienes un parking en Ginori? ¿Por qué tienes que tener tus privilegios con respecto al resto de vecinos que vienen a trabajar al Recife? Eso, que es un detalle que no tiene esa importancia, te da muestras de la preocupación, de la nula preocupación que tiene este grupo de gobierno por mejorar las cosas en la ciudad. Oye, ahora se ha abierto la avenida en un solo sentido al tráfico. ¿Qué sentido tiene que mantengas para los 3 garajes que hay en esa zona que puedan cruzar en sentido contrario al de la dirección del tráfico? En todos los sitios en los que hay una calle en un solo sentido, el vecino que tiene un garaje tiene que dar la vuelta para entrar. Y aquí hay vecinos de esos garajes que tienen esa autorización, pero hay políticos que tienen esa autorización y los ves cruzar por la avenida en sentido contrario. Bueno, y dices tú, en contra, cualquier... solo en un sentido para todo el mundo, menos para los políticos y de del todas ayuntamiento. formas, yo Y diría de resto se que te encuentres más poblado que para el otro. Sí, De sí, que manera se incumple general. de forma generalizada, Sí. que prácticamente todos los coches, hay días, y vamos, yo soy vecino de esa zona, que hay más coches en sentido sentido prohibido contrario, que en el totalmente. sentido permitido. Es muestra de cuando las cosas se hacen mal. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que tú mantengas el otro sentido de la dirección del tráfico. Lo puedo entender para el transporte público, porque es verdad que dar una vuelta supone ampliar, pero, por ejemplo, y sé que con esto mucha gente no le gustará que lo diga, pero ¿por qué tienen que tener acceso en esta dirección los vehículos de reparto? Los vehículos de reparto van en la dirección normal, paran en la zona de carga y descarga y salen en la dirección. Oye, que tienen que dar medio kilómetro más para llegar, pues es que es una calle de un solo sentido, pero no se hacen las cosas con la cabeza que merece. La avenida Echedey, lo hemos comentado varias veces aquí, que la encuesta que sacó no hace mucho el Cabildo de Lanzarote, uno de los temas que decían que más se había aceptado, una de las medidas que más se había aceptado por parte de los ciudadanos era precisamente la apertura de la avenida. Sí, desde luego, y nosotros lo compartimos y lo defendimos, que la avenida... Este fin de semana tuve la oportunidad, por temas familiares, de viajar a Tenerife y paseaba, por ejemplo, por la avenida marítima de Santa Cruz. Y la avenida marítima de Santa Cruz es muy bonita porque está muy cuidada, tiene mucha actividad, ves gente haciendo deporte, niños en los parques, actividades, personas haciendo malabares, mucha actividad, mucha vida, generando economía. Y tiene un carril del sentido del tráfico abierto. Y nosotros defendimos eso y la gente ha premiado que tras muchos años, también porque era una reivindicación de los vecinos, oye, que yo puedo tener una idea como alcalde, como la tuvo Eva como alcaldesa la legislatura pasada, de que aquello estaba mejor cerrado, pero si tienes a la ciudadanía diciéndote lo que lo quiere abierto, pues al final tú te debes a la ciudadanía. Y eso yo creo que es lo que la gente castigó mucho, de que se ofuscaran en una cosa que la ciudadanía estaba diciendo lo contrario. Y yo creo que la avenida de Arrecife tiene condiciones para estar abierta en un sentido con seguridad, como está, quitando la parte de que nos ha hecho bien, que es la de controlar que no vayan en otro sentido, la de mantener ciertos privilegios para ciertas personas y demás, y ahora hay que dotar de actividad los espacios libres, todo el Parque Islas Canarias, el Parque Ramírez Cerdá, está funcionando muy bien, por ejemplo, ahora el kiosco del Parque Ramírez Cerdá, y aquello da gusto ir por la tarde y aquella terraza, aquel aire, aquel paisaje hacia el mar, el islote, el castillo, es decir, tenemos una avenida preciosa, espectacular, está deseando que se llene de personas, y para llenarla de personas es el ayuntamiento el que tiene que dinamizar. Sí, sí, sí que es verdad que en su momento el consejero de Obras, Roberto Orbón, nos dijo que quedaron muchas cosas pendientes y que por hacer en la avenida, quiero decir, digamos, imagino que de zonas verdes y demás, entre otras cosas, para ponerla más bonita, ¿no? Imagino que quedarán todavía proyectos. Es que es muy gracioso, porque que yo desde la oposición pueda sentarme en una entrevista y decir lo que creo que se está haciendo mal o cómo haría yo las cosas, pues está bien, pero que venga el concejal del gobierno a decir lo que se está haciendo mal o cómo haría las cosas, pues que las haga, ¿no? Es decir, pues están todo el día quejándose y de verdad, yo el otro día se los decía, cuando tú estás en un grupo de gobierno tienes la posibilidad de cambiar las cosas, cámbialas. ¿Quieres zonas de sombra en la avenida? Ponlas. ¿Quieres arreglar el Parque Islas Canarias? Arréglalo, llega a un acuerdo con la propiedad que es parte también municipal, que todavía no se han presentado en esa junta de propietarios del Parque Islas Canarias para negociar que se arregle aquel parque, porque resulta que teníamos decretos o informes que impedían la actividad en el parque porque la situación era irregular, y en un año después este grupo de gobierno, que tanto se quejaba doña Astrid Pérez en el pasado mandato de que eso no se había arreglado, siguen sin sentarse en esa junta de propietarios. Es que tenemos el islote de la Fermina ya terminado, que es otra zona espectacular de nuestra marina, y doña Astrid no ha presionado para que el Cabildo lo abra de una vez, y llevan un año con el islote terminado. Y así pues es lo que pasa cuando uno está preocupado de otras cosas y no de la ciudad que dirige.
Chedi, usted que conoce bien las infraestructuras de Arrecife, con el tema de los colegios, ¿cree que van a tener mucho problema ahora con el próximo curso, cuando comience el próximo curso, por el tema de los nuevos protocolos y demás? Bueno, yo creo que sinceramente que en esto la consejería se ha lavado las manos y ha pasado el muerto a los directores de los centros, que les han pasado una serie de requisitos y que ahora son ellos los que tienen que adaptarlos al centro sin capacidad ninguna. Yo conozco a los directores de los centros, a muchos de ellos, o a la mayoría, por no decir a todos, y todos nos dicen lo mismo. Sí, a mí me dicen que tengo que poner las medidas para garantizar la seguridad, pero no me dan los medios para hacerlo. Por ejemplo, si queremos que haya una puerta de entrada y otra de salida para cada uno de los grupos, pues alguien tendrá que fabricar las puertas. El director no puede, ni tiene economía, ni tiene... Si queremos que los niños se laven las manos dentro de su aula, habrá que poner lavabos dentro del aula. Y el director tampoco puede poner los lavabos. Si queremos que puedan salir al patio de recreo y que no se mezclen los niños de un grupo con otro, habrá que dividir el patio del recreo y tampoco están poniendo las medidas. Si queremos que los ratios bajen, habrá que dividir los turnos de trabajo y tampoco se ponen más maestros para que se puedan dividir los turnos de trabajo. De verdad yo creo que la consejería ha escurrido el bulto, ha pasado la responsabilidad de los directores y ojalá me equivoque, pero como la cosa sigue así, vamos a tener un comienzo del curso escolar con muchos problemas. Creo que es una cosa, de hecho, de las pocas cosas en las que todos, con los políticos los que he hablado de aquí, de Lanzarote, están de acuerdo, de momento, en el sentido de que han depositado quizás mucha responsabilidad, como dicen las directivas de los colegios, cuando no es competencia de ellos, ¿no? Entre otras cosas porque no es ninguna bobería, es decir, hay que tener determinados planes de actuación y demás que no es competencia de ellos. Y como dicen muchos de ellos, si a mí me dan los medios para yo aplicarlo en mi colegio, es decir, si me dan el dinero para ejecutar las obras, si me dan las autorizaciones en tiempo y forma para ejecutar las obras, si me dan más profesores para poder desdoblar grupos, yo lo hago. Pero es que me dice, la responsabilidad es tuya y no me das ningún medio. ¿Cómo dejan a los equipos directivos y a los maestros de los colegios? Los dejan al final, que el 15 de septiembre van a tener las aulas llenas de niños y haciendo las cosas como buenamente pueden, porque en realidad no tienen medios para hacerlas mejor, aunque saben que se pueden hacer mejor y aunque quieren hacerlas mejor. Totalmente. Bueno, pues dicho queda, a ver cómo... Creo que todo el mundo... Y en esto, perdona Paula, para que no digan, es verdad que desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Educación en este caso, se están haciendo cositas en esa materia, se han instalado dispensadores, papeleras con pedal, alguna puerta. Es verdad que hay que hacer más y es verdad que yo creo que en esto debe mojarse la Consejería, que no lo está haciendo, y el Ayuntamiento hace lo que buenamente puede, pero para que no parezca que siempre venimos a criticar lo que se hace, cuando hay cosas que se van haciendo bien, aunque sean innecesarias, yo creo que también insuficientes, perdón, yo creo que también hay que decirlo. Sí, pero es verdad que los ayuntamientos están haciendo, como bien dice, lo que buenamente pueden, a pesar de que muchas cosas no son incluso competencia de ellos y que la Consejería debería de respaldar un poco más este aspecto, pero es verdad que bueno, es un tema muy complicado. Creo que todo el mundo está ahora mismo con el sector de la educación con muchísima incertidumbre de cara al curso que viene. Hay muchísimos padres incluso que bueno, que les da miedo enviar a sus niños a los colegios por eso, porque no hay quizás un protocolo fijo o al menos ellos lo consideran así, o no hay un plan de actuación que les dé confianza, suficiente confianza, ¿no? En cualquier caso veremos lo que pasa a principio del curso que viene. Muchas gracias, Echedi, por Muchas estar gracias a ustedes. Un placer. Y gracias, Saúl. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vamos con novedades porque mientras estábamos hablando, ¿Sí? El Gobierno de Canarias ha anunciado que la mascarilla va a ser obligatoria en cualquier ocasión en el espacio público, ¿sí? A partir de hoy o de mañana. Pues mira... restricción al ocio nocturno, que algunos medios han interpretado ya como cierre de todas las discotecas, y prohibido fumar en los espacios al aire libre también. Si no se cumple el 1,5 metros de distancia. El tema de la mascarilla... Es decir, endurecimiento de las condiciones, equiparamiento con algunas de las que ya se habían tomado en otras comunidades. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, ya lo habíamos hablado, creo que este momento iba a llegar y bueno, yo creo que estamos viendo que, hombre, de manera general la gente se está comportando, pero sí que hay mucha irresponsabilidad por otra parte y que se cubre de esa manera, ¿no? Pues endureciendo el tema de las leyes, no nos queda de otra. Bueno. De momento. Bueno, pues gracias, Saúl, por esas novedades, un placer, gracias. Y nada, a todos ustedes los veo mañana para seguir debatiendo sobre la actualidad, en este caso con la tertulia de jóvenes. Buenas tardes.